Antes que nada, quisiera recordar un pequeño paréntesis que ya lo hablamos en uno de los primeros videos de esta línea, que es sobre el efecto de Gibbs-Donan. Este efecto de Gibbs-Donan va a producir lo que se llama la presión coloidosmótica del plasma, que tiende a forzar la entrada de líquido. ¿Por qué? Porque las proteínas que están a nivel intravascular y que están muy poco concentradas aquí con respecto a este líquido intravascular. ¿Y por qué están poco concentrados aquí en el líquido intersticial? Porque no salen mucho. Aquí la barrera capilar impide la salida de mucha cantidad de proteínas, por tanto aquí no hay tanta cantidad. Ahora, ¿qué hacen las proteínas según el efecto de Gibbs-Donan? Como tienen carga negativa, ellas atraen sodio y potasio, pero en fin, sustancias que sean positivas. Me interesa que sepan que se atrae el sodio, y como el sodio es osmóticamente activo, atrae agua, ¿ok? También repelen otras sustancias, por ejemplo el cloro. Pero lo que me interesa que sepan es que las proteínas, según el efecto de Gibbs-Donan, atraen agua por este efecto osmótico, y entonces si atraen agua, esto quiere decir que tienden a forzar la entrada al vaso sanguíneo, ¿ok? Al medio intravascular. Claro, este efecto es relativo porque las concentraciones de sodio a ambos lados del líquido extracelular, o sea, a nivel intravascular y a nivel intersticial, tienen la misma concentración. Probablemente después que entren vuelven a salir, qué sé yo, pero según el efecto de Gibbs-Donan, las proteínas atraen agua al vaso sanguíneo por la atracción de moléculas positivas, como por ejemplo el sodio. Y esa atracción de agua es lo que da la llamada presión coloidosmótica del plasma, también llamada presión oncótica del plasma. Bien, entonces en este video vamos a ver cuáles son las fuerzas que tienden a mantener el agua dentro del vaso sanguíneo y cuáles son las fuerzas que permiten la salida del agua hacia el intersticio. Bien, entonces vamos a imaginarnos que este es un capilar. Los capilares tienen glóbulos rojos pasando por allí, o es un vaso sanguíneo que tiene glóbulos rojos y otras sustancias viajando por el vaso. ¿Ok? El líquido que se transporta a través de los vasos sanguíneos ejerce una fuerza contra las paredes, y es una fuerza que tiende a sacar líquido. Esa fuerza de los líquidos hacia las paredes es llamada presión hidrostática, y la vamos a ver en este momento. También recordemos que hay proteínas, por ejemplo la albúmina es una de tantas proteínas que hay aquí en el líquido intravascular, pero digamos que es importante para la regulación de la entrada o salida de líquido, o de mantener la cantidad de agua o de líquido dentro de los vasos sanguíneos. Bien, dijimos que hay una menor concentración de proteínas con respecto al líquido intravascular dentro del líquido intersticial. ¿Okay? Hay menos proteínas en el líquido intersticial que en el líquido intravascular. Bien, ahora retomemos. Presión hidrostática, que es la que vimos, que es la fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes de los capilares. Esa es una presión que tiende a forzar la salida. Es llamada así, presión hidrostática capilar. Bien, vamos a dibujar en verde lo que tiende a forzar la salida. ¿Qué otra cosa tiende a forzar la salida? Bueno, también hay una presión del líquido intersticial. También se puede llamar presión hidrostática del líquido intersticial, que tiende a forzar la salida. Sin embargo, depende del tipo de tejido. ¿Okay? Vamos a ver diferencias en ciertos tejidos, pero básicamente es eso. También aquí una presión, pero que es negativa, y si es negativa favorece la salida de líquido. Ya van dos presiones que favorecen la salida de líquido del capilar hacia el intersticio. ¿Qué otra presión podemos mencionar? Bueno, tenemos la presión coloidosmótica del plasma, que ya la vimos, que es el efecto que ejercen las proteínas para atraer agua o mantener el agua dentro del vaso sanguíneo. Bien, esa presión coloidosmótica del plasma tiende a forzar la entrada, y recordemos que también se llama presión oncótica. Y también hay proteínas en menor cantidad en el líquido intersticial, y si hay proteínas acá, en teoría también en menor cantidad arrastran agua, porque también atraen sodio. Pero ese arrastre, bueno, va a ser menor que este de la presión coloidosmótica, pero sí existe. Hay una presión coloidosmótica intersticial que también tiende a forzar la salida de líquido. ¿Ok? Entonces,
quiero que sepan eso, que existen 4 presiones, 3 de ellas tienden a forzar la salida de líquido en la mayoría de los capilares del organismo. Recordemos que esta puede variar en un tejido específico que después vamos a ver, pero quiero que sepan eso básicamente, ¿ok? Vamos a verlo de otro punto de vista. Este es un capilar. Recordemos que un capilar tiene un extremo arterial y un extremo venoso. ¿Cuáles son las presiones que actúan en el extremo arterial? Bueno, aquí hay fuerzas que favorecen la salida de líquido. ¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, ya la vimos. Presión hidrostática, que es la presión que ejerce el líquido sobre las paredes para salida de líquido. ¿Cuál es el valor de la presión hidrostática en algún tejido o en promedio en los tejidos? Es de 25 milímetros de mercurio, de manera fisiológica, ¿no? La presión intersticial, recordemos que es una presión negativa del intersticio que por lo tanto también favorecía la salida de líquido. Es negativa con un valor de 6.5. También el líquido intersticial tenía proteínas en menor cantidad que el líquido intravascular, pero tenía, entonces también arrastraba sodio y agua porque son negativas. Y ese efecto o esa presión que genera es una presión de 5 milímetros de mercurio. Por el contrario, a nivel intravascular existen fuerzas que se oponen a la salida de líquido, y aquí la única que tenemos entonces es la presión oncótica o presión coloidosmótica del plasma, que genera una presión que evita la salida de 28 milímetros de mercurio. Bien, si hacemos la suma de todas las presiones que favorecen la salida comparado a las que se oponen, tendremos que las que se favorecen a la salida son la suma de 25 más 6.5 más 5 nos da 36.5 milímetros de mercurio en el extremo arterial que favorece la salida. ¿Y cuánto es la cantidad de presión que se opone a la salida? Bueno, 28 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es mayor, la salida o la entrada en el extremo arterial? Claramente la salida. Por lo tanto, aquí se produce la llamada filtración del líquido hacia el intersticio. Obviamente con el líquido que se filtra también hay proteínas en poca cantidad, hay nutrientes, hay oxígeno, hay glucosa, etc. ¿Cuál es la diferencia de presión? ¿Cuál es la diferencia de presión que hay entre la salida y la entrada? Bueno, aquí hay una diferencia de 8.5 milímetros de mercurio que favorece a la salida, ¿ok? Ese es en el extremo arterial. Vamos a ir avanzando por el capilar hasta que se convierta en un capilar venoso. En el capilar venoso también hay fuerzas que favorecen la salida de líquido. Sin embargo, aquí la presión hidrostática es de 10 milímetros de mercurio y aquí era de 25. Quiere decir que cuando la sangre venía por acá muy potentemente a lo que se llegó al capilar, bueno, se tuvo un flujo más lento, sin tanta presión, y ya cuando llega al extremo capilar venoso ya no tiene tanta presión que ejerza sobre las paredes de los capilares y la presión disminuye a 10 milímetros de mercurio, mientras que la presión intersticial, como este todo es un intersticio, se mantiene igual, de 6.5 negativo, que favorece la salida. La presión oncótica se mantiene igual, hay la misma cantidad de proteínas en el intersticio, porque esto es todo intersticio, es de 5 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasa con las fuerzas que se oponen a la salida de líquido? Ahí tenemos la presión coloidosmótica del plasma, que como no hay tanta alteración a nivel de las proteínas porque no se filtran mucho hacia el intersticio, sigue siendo su concentración similar dentro del capilar, ¿ok? Y para este nivel sigue teniendo una presión que se opone a la salida de líquido de 28 milímetros de mercurio, ¿ok? Vamos a hacer la suma de las fuerzas que favorecen la salida de líquido comparado con las que se oponen. Acá entonces, si sumamos esto, nos da una presión de salida de líquido de 21.5 milímetros de mercurio, mientras que a lo que se compara con la presión oncótica, ¿qué hay más? ¿Salida o fuerzas que favorezcan la entrada? Sí, a este nivel hay más fuerzas que favorecen a la entrada de líquido, por lo tanto hay una absorción de líquido, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Sencillamente que la presión hidrostática va perdiendo fuerza hasta el punto en que ya es tan débil que las fuerzas van a hacer que se empiecen a absorber líquido que probablemente fue filtrado por el extremo arterial. Bien, ¿con qué diferencia
de presión hay? Aquí hay una diferencia de presión de 6.5 milímetros de mercurio que favorece la entrada. Ahora, si se ponen a ver, hay una mayor presión de filtración que una presión de absorción. Por lo tanto, de todo el líquido que se filtra, hay cierto componente que se mantiene en el intersticio que no entra nuevamente al capilar venoso. Ese líquido que se queda en el líquido intersticial es reabsorbido por otro capilar o por otra vía que es llamada la vía linfática, un capilar linfático que entonces vaya a través de la circulación linfática. Una vez entendido esto, entonces entramos a otro término, que es el llamado equilibrio de Starling. ¿Qué es este equilibrio? Recordemos que hay fuerzas que permiten la salida de líquido a nivel arterial, pero todo ese líquido que se filtra en este extremo arterial debe ser exactamente igual al que se absorbe en el extremo capilar venoso y capilar linfático. Bien, en resumen, todo lo que se filtra por el extremo arterial debe absorberse exactamente igual en el venoso, pero aquí no es todo, sino que también a través de la circulación linfática. ¿Qué pasa cuando esto no ocurre? Cuando se rompe entonces el equilibrio de Starling, se produce lo que se llama edema. Edema es la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial. Por ejemplo, si te hacen, y Dios lo quiera, una linfadenectomía, un paciente que sufre de linfadenectomía o fue un proceso quirúrgico que se le extrajo los vasos linfáticos o bueno, teóricamente los ganglios linfáticos para estudios, si hay metástasis, si hay ganglios centinelas, si hay etcétera. Si se altera esta parte por un proceso quirúrgico o por otra índole, esta circulación linfática ya no va a estar presente. En un ejemplo que estoy dando, ya esta circulación no va a estar presente. Por tanto, se rompe el equilibrio de Starling. Ya todo lo que se filtra acá no se absorbe por este lado y por este lado, solo se absorbe por este lado. ¿Qué pasa con lo que teóricamente se debería absorber de este lado, del lado linfático? Se comienza a acumular poco a poco, de manera muy lenta, que produce un edema duro que es llamado linfedema. ¿Ok? Incluso este es el mismo mecanismo del cual se producirían las elefantiasis. Aquí se ocupa un parásito y ese parásito produce la llamada elefantiasis porque aquí no se absorbe el líquido, solamente se resuelve por aquí y este exceso que se debería resolver por este lado linfático se comienza a acumular en el líquido intersticial de los tejidos. Bien, otra manifestación que cuando se produce la ruptura del equilibrio de Starling es el derrame. Derrame decíamos que era una acumulación excesiva de líquido entre las pleuras del pulmón, entre el pericardio y el corazón, entre el peritoneo, dentro de la cavidad peritoneal, y va a producir entonces ya sea derrame pleural, derrame pericárdico, ascitis, dependiendo de la patología que estemos hablando. Bien, igual esto lo vamos a ver en el siguiente video, que solamente va a ser enfocado al edema y los diversos procesos fisiopatológicos que se van a producir en el edema y los diferentes tipos de edema. ¿Ok? Pero es una breboca para el siguiente video. En conclusión, ¿qué quería que aprendieran con este video? Que hay varias presiones que favorecen la salida de líquido. Por ejemplo, la presión del líquido intersticial, que va a depender del tejido, pero que favorece la salida de líquido en la mayoría. También tenemos la presión hidrostática capilar, que también tiende a la salida de líquido, incluso es la que más tendencia produce para que salgan los líquidos de los capilares. Y también la presión coliidosmótica intersticial, que también tiende a forzar la salida del líquido intravascular al líquido intersticial. Bien, y una presión importante que favorece la entrada del líquido es la presión coliidosmótica del plasma. Por lo tanto, si disminuyen las proteínas, va a haber salida de líquido. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan muy en claro. Algo que te produzca disminución de proteínas te va a producir disminución de la presión coliidosmótica del plasma y por ello vas a presentar edema. ¿Ok? Que es el video que va a venir a continuación. Yo creo que ya con esto quedan las bases sentadas para entender las presiones que favorecen la entrada o salida de líquidos y que alteraciones de estas presiones van a producir edema. No solamente el bloqueo de alguna circulación, ya sea linfática, sino que también las alteraciones de estas presiones te van a producir alteraciones en los líquidos. Ya mencionamos que si disminuye la presión coliidosmótica del plasma, te produce edema. Si por alguna razón aumenta la presión hidrostática capilar,
en exceso también va a producir mucha salida y eso es edema. Mucha salida de líquido, líquido intersticial, te va a producir también edema.